La verdad que un día como hoy que haya tanta gente en este lugar para pensar temas importantes es una gran señal. Bueno, agradecerle a Tincho por siempre prestarnos estas hermosas instalaciones, agradecerle a todo el equipo de trabajo que hizo posible este seminario organizado entre dos provincias, así que Gonza, Agu, a toda la gente de Opisu, un gran aplauso por la organización. Agradecerle obviamente a Carly por venir. Yo solamente decir algunas cositas muy cortitas. Por un lado, ¿por qué organizar este seminario interprovincial que le pusimos de nombre? Una cosa media rara, pero nos gustan inventar cosas nuevas. Creo que en este momento la importancia de en un momento que nos quieren divididos y en soledad, empezar a juntarnos, a mí me parece un hecho fundamental. Y en un momento donde la cultura política dominante nos invita a que cada uno se salve solo y que cada gobernador negocie por la suya entregando al resto, que cada universidad negocie por la suya abandonando al resto, que en ese contexto de cultura política dominante, alguien como el gobernador de la provincia de Buenos Aires haya tenido un gesto que para mí es contracultural, que fue en el momento de mayor crisis de nuestra ciudad, una crisis de violencia que vivimos hace muchos años, que en ese momento de mayor crisis, alguien que no tenía la necesidad haya dicho, acá estamos para ayudar a los rosarinos, por más que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tuvo un gesto que para nosotros fue fundamental, en esto de mandar ayuda cuando era necesario y romper algo que en política para mí es fundamental, que es romper las barreras administrativas, que muchas veces son más excusas que realidades, romper los límites de jurisdicciones, incluso romper las fronteras partidarias, porque en ese caso era brindarle colaboración a un gobernador de otro signo político. Y ese gesto, que es un gesto de rebeldía, es un gesto de humanidad, creo que es el camino para iniciar algo nuevo en Buenos Aires, en Santa Fe y en Argentina. En ese momento nos juntamos con Carly, nos juntamos con Axel para ver, bueno, cómo de esta crisis poder generar algo nuevo. Y también que en este momento donde la cultura política dominante también nos invita a la rosca permanente, nos invita a la interna permanente, a la foto, y pareciera que la política es eso. Los titulares de los diarios de un dirigente le dijo a otro dirigente que en ese momento estemos acá reunidos, no para sacarnos una foto, sino para hablar de temas importantes, me parece que también es contracultural y que también es para celebrar. Estamos acá trabajando seriamente temas serios. Entonces, en un momento donde también la política es muchas veces un gran simulacro, creo que es fundamental profundizar la profundidad de los temas. Entonces, encontrarnos ahora de jurisdicciones diferentes para trabajar temas importantes, yo creo que también tiene que ver con cómo vamos construyendo una cultura política distinta, porque si no, la política se reduce solamente a eso. Vieron, a mí sí me molesta mucho cuando, por ejemplo, en los programas de televisión vienen hablando un periodista y un político, no sé, viene hablando de inflación. Y el periodista dice, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de política. Como la inflación no es política. Y esa división donde los temas importantes son temas y la política son los discursos de los políticos, creo que es parte del fracaso que nos trajo hasta acá. Entonces, estar hoy reunidos para debatir temas importantes, también para reivindicar a todos aquellos funcionarios y funcionarias que les importa su trabajo en este momento donde los trabajadores del Estado están en cuestión, digo también un fuerte aplauso para todos los funcionarios públicos comprometidos con su gente y con su tiempo, de estar hoy acá también planteando estos temas. Por otro lado, además de por qué un seminario interprovincial, ¿por qué este tema puntual? ¿Por qué la integración sociourbana? ¿Por qué la urbanización
de los barrios populares. Y yo creo que, porque si los temas no están fuertemente en agenda, no están en agenda. Porque después la vorágine del día a día se los termina llevando puesto. Entonces, los temas que verdaderamente nos importan, tenemos que hacer que estén presentes en la agenda política todos los días, de todas las maneras posibles. Entonces, acá además de tener un gesto contracultural, también estamos diciendo, estas son las cosas que nos importan. O sea, nosotros empezamos a militar, construimos partidos políticos, formamos parte de espacios políticos, nos presentamos a elecciones, queremos ganar elecciones para hacer estas cosas. No ganar elecciones solamente para ganar elecciones. Porque vemos que cuando nos juntamos solamente para ganar elecciones tenemos los resultados que tenemos. Entonces, sentarnos y juntarnos y mostrarnos ante la sociedad, decir, estas son las cosas que a nosotros nos importan, la prioridad número uno, porque tenemos que saldar esta deuda. Digo, hablar de la integración de los barrios populares no solamente es hablar de un tema del presente, sino fundamentalmente un tema del futuro y saldar una deuda del pasado. Entonces, cuando yo digo que o los temas están en agenda o desaparecen, miren, uno de los, siempre nosotros, particularmente en nuestra historia como movimiento social primero y como partido político después, estuvo fuertemente vinculada, después Karen va a hablar de eso, a la lucha por la tierra, a la vivienda, a cómo construir una ciudad más justa, más igualitaria. Y en esa pelea siempre nos pasaba que desde las ciudades teníamos pocos instrumentos para abordar esa crisis. Y siempre había excusas por parte de los municipios de por qué no se podían hacer un montón de cosas. Y había muy poca imaginación política, creatividad y audacia para ver cómo con las reglas que teníamos, si verdaderamente nos importaba, podíamos saldar esa deuda. Estos límites eran de distintos tipos. Había límites de información. Los barrios populares no figuraban en los mapas oficiales y es muy difícil generar política para algo que no existe en los mapas. Por otro lado, había una limitante legal, que era el dominio sobre la mayoría de las tierras donde están los barrios populares, y había una limitante de recursos. No había recursos, en teoría, para la urbanización de los barrios populares. Hubo muchas experiencias a lo largo del tiempo, pero recién en el año 2007 logramos los movimientos populares de Argentina, 17, los movimientos populares de Argentina, militar, primero para relevar casa por casa, rancho por rancho, todos los hogares de los barrios populares de la Argentina, después militar para que salga una ley en un contexto adverso, después hacer que esa ley se convierta en una política de Estado y que sobreviva a los distintos gobiernos, y pudimos tener la ley de RENAVAP. Después el Edu Toñelli también va a hablar de eso. Y yo creo que la ley de RENAVAP y lo que pasa con esa ley es un gran síntoma de la política argentina. ¿Y por qué digo que si los temas no están en agenda, en realidad no están? Le voy a dar un ejemplo de qué pasó en la ciudad de Rosario, de donde nací, donde milito, cuando logramos sancionar esa ley de RENAVAP. La municipalidad de Rosario, la ciudad de Rosario, tiene 1 millón de habitantes. ¿Saben cuántos proyectos desarrolló la municipalidad de Rosario con los fondos de RENAVAP? No las organizaciones que hicimos un montón. La municipalidad de Rosario, durante los últimos 4 años, en una ciudad de 1 millón de habitantes, con 112 barrios populares que tenemos en nuestro territorio, hizo 3 proyectos. 3 proyectos. La municipalidad de Pérez, que está acá Pablo Corsalini, una ciudad de 45.000 habitantes, tiene 5 barrios populares. Hizo obras en los 5 barrios populares, para lo cual pido un gran aplauso. Una misma política, 2 realidades distintas y 2 voluntades políticas diferentes, logran impactos totalmente distintos en nuestro territorio. Y pasó algo muy loco, que yo no sé si pasó alguna vez en la historia argentina con el RENAVAP y con el FISU, que era que en los primeros años había plata, había recursos, y faltaban que los municipios y las provincias presenten proyectos. Lo cual es una vergüenza y habla del nivel de parte de la dirigencia política argentina. Pasamos mucho tiempo
de nuestra vida relatando por qué no se pueden hacer las cosas, que hay que reformar tal ley, que no podemos por tal correlación de fuerza, y en un momento donde estaba la ley, donde estaba la correlación de fuerza y donde estaban los recursos, no había gente que le interese el padecimiento de nuestro pueblo. Es gravísimo. Entonces eso no nos puede volver a pasar en nuestra historia. Por eso también la importancia de que estemos hoy juntándonos no a pensar el tema, a proponer cómo vamos a saldar esta deuda y cómo vamos a construir un futuro mucho más digno para todos los argentinos y las argentinas. Ese paradigma de que teníamos todo y no hicimos todo lo posible, y que ahora se pretenda romper una de las pocas cosas que funcionaba en la Argentina, habla mucho de cómo vamos construyendo y de las batallas que quedan para el futuro. Y por último, para pasarle la palabra a Carly, ¿por qué un seminario interprovincial? ¿Por qué este tema? Y lo último es, ¿por qué este enfoque? Digo, porque venimos trabajando la urbanización de los barrios populares con un enfoque particular. Para nosotros, la urbanización de los barrios populares es parte de una estrategia integral que no solamente tiene como objetivo llevar dignidad y saldar esa deuda que la democracia tiene con un gran porcentaje de nuestro pueblo que vive en condiciones del siglo XIX, en pleno siglo XXI, sino que también es parte integral de una estrategia en nuestra ciudad de seguridad. Para nosotros la urbanización de los barrios populares es la estrategia fundamental para poder construir una Rosario sin miedo, para poder mostrar una estrategia alternativa a la estrategia hegemónica que se llevó adelante en América Latina, que es la guerra contra las drogas, que generó más violencia y más muerte de la que pretendió resolver. Bueno, nosotros tenemos que generar desde nuestro campo, del campo popular, de la izquierda, del progresismo, del campo crítico, necesitamos generar una estrategia igual de contundente con resultados totalmente distintos. Y para nosotros la urbanización de los barrios populares es la clave para el desarrollo de esa estrategia. Porque no vamos, con estos niveles de desigualdad, no vamos a poder tener nunca una ciudad en paz. Y si no tenemos paz, no vamos a poder tener el desarrollo de una democracia plena. Estos niveles de desigualdad y estos niveles de violencia son el principal obstáculo para el desarrollo de nuestros países en América Latina. Y si nosotros desde nuestro campo no tenemos una política integral para abordar la violencia y la desigualdad, tenemos que olvidarnos de gobernar América Latina, porque el principal problema de América Latina es ese. Entonces tenemos que animarnos a construir esas estrategias, a sintetizar, a sistematizar lo mejor de todos los intentos y las experiencias que venimos desarrollando para poder mostrarle a nuestro pueblo que tenemos una propuesta para su principal padecimiento. Y ese es un desafío que nosotros queremos hacerle a todos y a todas. Un desafío que primero Axel, con ese gesto de rebeldía y de humanidad, inició ese camino. Después cuando le propusimos, bueno, empecemos a trabajar en cómo generar esa política integral. Entonces nos juntamos con el Ministerio de Seguridad. Hace algunas semanas viajamos para Buenos Aires. Ahora hay compañeros allá trabajando. Ahora con el Ministerio de Gobierno y con UPISU. Ahí tenemos un desafío que proponemos y porque creemos humildemente que tenemos que poder, sobre todo en este momento de desconcierto, de mucha tristeza que estamos viviendo, recuperar una actitud de búsqueda. Yo creo que durante los últimos tiempos estuvimos muy preocupados en no perder lo que teníamos, que está bien, pero que fuimos perdiendo esas ganas de ir por todo lo que falta. Y hay algunos pensadores que dicen que hay una diferencia muy grande entre aquellos pueblos que están en búsqueda de lo nuevo, de lo que falta, y aquellos pueblos que creen haber encontrado algo y están preocupados por no perderlo. Estos últimos tienen miedo y los otros tienen esperanza. Y yo creo que si nosotros no recuperamos esa esperanza de ir en búsqueda de todo lo que falta, va a ser muy difícil que podamos acudir a ese llamado de componer nuevas melodías y nuevas canciones. Porque para componer nuevas melodías y nuevas canciones tenemos que ir en búsqueda. Está muy bien con las canciones que nos gustan, que sabemos todos y que tocamos siempre, pero si no buscamos componer eso nuevo,
no vamos a empujar el mundo hacia adelante. Y como yo estoy convencido que las canciones más hermosas todavía no fueron escritas, creo que tenemos que recuperar esa creatividad, ese impulso y esa audacia para entre todos construir esas melodías que nuestro pueblo todavía quiere escuchar. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar hoy acá. Gracias, Carly, por aceptar este convite. Y no tengo ninguna duda que por este camino, más temprano que tarde, vamos a tener las ciudades, las provincias, los países y el continente que nos merecemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por tus palabras. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bueno, saludar a los compañeros y compañeras de SADOP. Es un gusto poder estar acá en su casa. Muchas gracias por poner a disposición este lugar para este seminario tan importante. Quiero agradecer también, obviamente, a la Fundación Ciudades Sin Miedo, a los compañeros y compañeras de nuestro organismo provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios, la directora ejecutiva, pero bueno, todos los compañeros que están acá, todos los presentes, bueno, muchos de los cuales los conozco, hemos estado haciendo varias actividades políticas a lo largo del tiempo. No hago más que recordar también varios viajes del Clio por Santa Fe, en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela. El Clio anduvo también, en un plan B, pero anduvo por ahí también durante el macrismo, haciendo política como corresponde. No, y para nosotros un orgullo poder estar participando de esta jornada. Lo cuento, Juan, si te parece, cómo surgió. Yo vi un tuit que hizo Juan en donde contaba cómo había sido la experiencia que habían tenido los compañeros acá en Rosario en materia de urbanización en barrios populares, y apenas leí ese tuit dije, esta experiencia la tenemos que aprender. Tenemos que aprender de lo que hicieron los compañeros y creemos nosotros también que tenemos una experiencia para contar acá también en Rosario, de lo que venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires en los últimos años en materia de urbanización, de integración social y urbana. Y además en un contexto, como decía Juan, en donde la provincia de Buenos Aires es una provincia que siempre ha sido solidaria, es tremendamente solidaria. Ya cuando uno analiza la ley de coparticipación, se da cuenta que la provincia más solidaria de la Argentina es la provincia de Buenos Aires, que genera más o menos el 40% de los recursos coparticipables y recibe el 22%. El resto se distribuye entre las otras provincias de la Argentina, pero no solamente es solidaria porque comparte parte de los recursos coparticipables que se generan en nuestra provincia, sino que a partir de la, de la gestión del gobernador Kicillof hemos tenido una decisión política del gobernador de ser solidarios y de trabajar en conjunto con muchas de las provincias, cosa que en general no sucedía. Pasó en los incendios en Chubut, pasó en los incendios en Corrientes, que mandamos nuestros equipos, nuestros bomberos a colaborar. Pasa ahora acá en Rosario. Hoy el gobernador va a estar reunido con el gobernador de Santa Fe, un poco repasando los resultados de la colaboración que ha tenido la provincia de Buenos Aires, poniendo a disposición elementos de seguridad, patrullero en contexto de mucha gravedad a principio de año. Luego va a estar reunido en una reunión con compañeros de todas las facciones del peronismo, del campo popular. Más tarde, anteayer estuvimos en Chubut, en donde hicimos un acuerdo similar al que hicimos acá con la provincia de Santa Fe, pero en materia de salud. Pusimos a disposición de 15 municipios de Chubut alejados, de Trelew, de Rawson, 15 ambulancias, les estaban faltando ambulancias, tenían una crisis sanitaria. Nosotros tenemos un esquema de planificadas las compras de acá a los próximos 2 años, o sea, teníamos ambulancias en reserva y decidimos darle 15 hasta que las puedan comprar, porque sabemos que los trámites burocráticos a veces llevan 6 meses, un año, para que nos devuelvan esas ambulancias, pero no podíamos no responder ante el llamado de una provincia hermana, como son todas las provincias, para asistir. Hemos tenido que profundizar esta política de cooperación, de articulación, esta política solidaria con las otras provincias por una realidad. Además, hoy tenemos un gobierno nacional desertor, como dice el gobernador, que no se hace cargo de sus responsabilidades, que no se hace cargo el presidente de lo que firmó en la Constitución, de lo que juró sobre la Constitución, que son sus responsabilidades constitucionales en el territorio argentino. Parece ser el gobierno nacional hoy un gobierno sin territorio, que no se preocupa por lo que pasa en las provincias, que no se preocupa por lo que pasa en los municipios, que deserta de sus responsabilidades en materia de salud, que deserta en sus responsabilidades
en materia de educación, que deserta de sus responsabilidades en materia presupuestaria. A la provincia de Buenos Aires la están asfixiando financieramente, a las universidades nacionales, bueno, salvo a la UBA que acaba de arreglar, las están asfixiando también económica y financieramente, y en ese contexto es hasta natural, digo yo, en un país federal, que las provincias, que los gobernadores, que los pueblos, digo yo, que los pueblos de la Argentina decidan cooperar, decidan articular ante la ausencia de un Estado nacional. Por eso hoy, entre otras razones, estamos acá, más allá de que venimos teniendo una charla política, un diálogo político hace mucho tiempo con Juan, con su equipo. Por eso hoy estamos acá queriendo compartir estas experiencias en materia de urbanización, a las que me quiero referir muy brevemente, porque ahora pido disculpas, voy a estar unos minutitos más y me tengo que sumar a la agenda del gobernador, a la agenda oficial del gobernador, pero no quería dejar de contar algunas cositas respecto de nuestra experiencia en materia de urbanización. Y como dice la canción, empiezo por el final. Empiezo por el final. En la provincia de Buenos Aires hay 2.327 barrios populares, en donde viven casi 2.700.000 personas. Un mundo de barrios populares tiene la provincia de Buenos Aires. Obviamente la mayor cantidad de habitantes viviendo en barrios populares de la Argentina está en la provincia de Buenos Aires. Hoy nosotros tenemos obras de esos 2.327 barrios populares. Cuando llegamos no había obras en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Alguna cosa menor que hacían los municipios, sobre todo los que tenían alguna preocupación por sus barrios populares, pero no había obras provinciales en los barrios populares. Ahora me voy a referir a una sola. Había una sola en ejecución, ahora la voy a contar porque hasta vergonzoso era. Hoy tenemos obras en 204 barrios populares de 54 municipios. Hemos ejecutado 284 proyectos en municipios en toda la provincia. Hoy tenemos 85 proyectos en ejecución. Ninguno está parado. Lo digo porque tenemos 1.000 obras paradas del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires y también hay obras provinciales de otros ministerios que sí están paradas por dificultades que tienen que ver con el aumento de la inflación, que se va la curva financiera, etcétera. Las empresas piden redeterminación de precios, renegociación de contrato. Por el laburo de Romina y de su equipo, hoy tenemos 85 obras en ejecución, ninguna está parada, todas están en ejecución. Eso es muy trabajoso, por eso lo destaco, que no se haya parado ninguna obra. Tenemos 413 trabajadores y trabajadoras en el OPISU con estabilidad laboral, en planta permanente o planta temporaria. Cuando llegamos estaban todos con contrato de locación de servicios y antes de irse el gobierno anterior bajó todos los contratos, estado de precariedad absoluta. Hemos generado 4.300 puestos de trabajo a través de la obra de OPISU y tenemos casi 100.000 millones de pesos de ejecución de obra. Nunca se había hecho esto en la provincia de Buenos Aires. Ese es el final. Quiero hablar sobre el principio, después los compañeros a lo largo del seminario van a contar el proceso. Pero esta es la foto actual. Quiero hablar de la foto del principio, sobre todo para contrastar el esfuerzo que se ha tenido que hacer y la decisión política del gobernador de sostener estas políticas, porque realmente durante los primeros 2 años de la gestión anterior hubo que poner todo en forma, digamos, y en algún momento inclusive tirones de oreja del gobernador porque no avanzaba la ejecución de obra, pero hubo que hacer un trabajo de reconstrucción del organismo provincial de integración social urbana. Cuento la historia muy brevemente. Es un organismo que crea la anterior gobernadora, María Eugenia Vidal, con un objetivo muy loable, obviamente, que es urbanizar e integrar socialmente en los barrios populares. A partir de la creación de ese organismo, salieron a buscar financiamiento internacional, consiguieron mucho financiamiento internacional, porque en general a los gobiernos de derecha, los bancos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, les facilitan mucho las cosas y les ponen a disposición muchos recursos. Prejuicio que le dicen. De todas formas, esos bancos no dejan de estar gobernados por países y siempre tienen el poder de veto de un país. No hace falta que lo diga, ¿no? No hace falta que lo diga. Y si uno tiene ese país a favor políticamente, es mucho más fácil que te den créditos, y si tenés ese país en contra o no está muy de acuerdo con tus políticas, es mucho más difícil que te den ese crédito. Pero bueno, habían conseguido financiamiento, recuerdo, eran 100 millones de dólares del Banco Mundial y 130 millones del Banco Interamericano, o al revés. Al revés, 130 millones del Banco Mundial y 100 millones de dólares del Banco Interamericano. El crédito del Banco Interamericano permitía que en la medida que se vaya ejecutando, ir sumando de a 100 millones de dólares hasta 400 millones de dólares,
pero cuando llegamos de esos créditos que se habían conseguido en 2018, de uno no se había ejecutado nada, 0%, y de otro menos del 5%. O sea que crearon un organismo, lo fondearon y no ejecutaron nada. Solo tenían 8 proyectos faraónicos, lo digo faraónicos porque eran ridículos, no se habían conversado con el territorio, no se habían conversado con los vecinos, no respondían a las necesidades de los vecinos, obviamente como pasa en estos casos. En general, los bancos internacionales les gusta hacer algunos proyectos muy visibles para mostrarlo por el mundo, pero que muchas veces no responden a las necesidades reales de los vecinos, y como no responden a las necesidades reales de los vecinos, después no se pueden ejecutar. No se pueden ejecutar, no está hablado, son de imposible ejecución. Siempre hay algún vínculo con algunas consultoras que hacen esos proyectos sin bajar a territorio, dibujan ahí renders y no sé qué, y no tienen mucho que ver con eso. Por lo tanto, cero ejecución o casi cero ejecución. Lo digo medio triste, la única obra en ejecución que había cuando llegamos al gobierno en 2019 era una canilla comunitaria en la Villa Itatí de Quilmes, que encima la habían abandonado y tuvimos que los primeros días mandar no sé cuántos compañeros a apretar los botoncitos para poder purgarla para que salga agua. Única obra en ejecución, una canilla comunitaria, no estoy hablando de conexiones intradomiciliarias en las casas de los vecinos de la Villa Itatí, no, una canilla comunitaria, teniendo 230 millones de dólares para ejecutar a disposición, era la única obra en ejecución, una total y absoluta vergüenza. Habían despedido a todos los trabajadores que estaban en estado de precariedad, contrato de locación de servicios y otros problemas que se nos presentaron apenas quisimos poner el organismo en marcha. La línea del Ministerio de Infraestructura, que era la que tenía que ejecutar los proyectos que le enviaba PISU, nos mandaron a decir, nosotros no nos vamos a meter en las villas, en los barrios populares, porque es un quilombo. Ok, 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 sí, sí, es un quilombo, ¿no? Es un quilombo. Las empresas nos decían, no, nosotros obras en los barrios populares no hacemos, no, porque es un quilombo. Nos roban no sé qué, es inseguro, no sé qué, no sé qué. Nos traen un informe de las cooperativas que habían estado trabajando, 90% de los proyectos de cooperativas habían quedado truncos por falta de acompañamiento del Estado provincial. O sea que tenía, y lo más gracioso y lo más triste, las oficinas del organismo provincial de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de integración social y urbana, estaban en Diagonal Norte y Florida, Capital Federal. Hermosas oficinas, hermosas oficinas. O sea que querían urbanizar los barrios populares de la provincia de Buenos Aires desde el centro, desde otra jurisdicción. Es como que acá haya una oficina en Córdoba, no sé, en la ciudad de Córdoba. Es lo mismo para urbanizar los barrios de Santa Fe, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, ese es el comienzo, lo que encontramos. Tuvimos que rehacer los proyectos porque no servían para nada esos proyectos, hubo que documentar los proyectos nuevos, rehacer los proyectos nuevos, ir a otros barrios donde no estaba previsto hacer obra porque solamente habían fondeado para 8 municipios que obviamente además lo usaban políticamente. Eran 4 de municipios del PRO y 4 de municipios peronistas que lo usaban para hacer quinta columna, para hacer política ahí, pero no para ejecutar obra en los barrios. Ampliamos la cantidad de distritos, mandamos la gente al territorio, porque ¿cómo vas a hacer urbanización, integración social y urbana desde la capital federal sin tener a la gente en los territorios? Con los problemas de la burocracia, además, que tuvimos. Les molestaba que contratemos gente para estar en los territorios, a nuestra propia burocracia. Nos decían, no podemos contratar gente que no tenga estudios secundarios. Digo, es gente para estar en los territorios, es gente del territorio. Tienen que estar ahí. Y los compañeros a veces tienen estudios secundarios y a veces no tienen. Y bueno, hubo que dar toda una pelea burocrática con la línea para que nos dejen contratar compañeros en cada uno de los territorios, que son los que aseguran que después las empresas, que las cooperativas puedan trabajar, porque si no estás en el territorio, no hablas con la gente, no le generás confianza, porque aparte eran vecinos que hace 30 años le venían diciendo, no, vamos a hacer el cemento, el asfalto, no, vamos a hacer el cordón cuneta, no, vamos a poner canillas, no, vamos a poner agua, no, vamos a poner la luz, vamos a hacer viviendas. Y nunca pasaba. O sea, vas, una vez más, obviamente que no te creen y tienen razón en no creerte que vas a hacer todo eso. Bueno, por eso tuvimos que mandar compañeros, instalar oficinas en los barrios populares, poner compañeros que recorran todos los días, que conozcan a los vecinos, que le cuenten cuál es el plan, que discutan con los vecinos cuál es el plan que quieren, cuáles son las necesidades concretas de los vecinos. En el medio tuvimos una pandemia, cosa que dificultó muchísimo
las cosas. Esas mismas oficinas que habíamos abierto, esos mismos lugares que habíamos abierto en los barrios, terminamos usando de base para entregar alimentos, para trabajar los temas sanitarios en los barrios populares, que es todavía mucho más complejo, como recordarán en la época de la pandemia, bueno, la historia aquella que nos acusaron hasta de nazis, de que habíamos creado un gueto en la Villa Azul, que solamente habíamos hecho un aislamiento comunitario. Les parecía un montón hacer un aislamiento comunitario, pero en esos barrios la única forma de hacer un aislamiento era de manera comunitaria, pues la gente no se puede quedar todo el día en sus casas, casas muy precarias, obviamente, como imaginarán. Bueno, todas esas dificultades tuvimos, seguimos trabajando con las cooperativas, pero con otro enfoque de acompañamiento del Estado provincial. ¿Qué se hacía antes? Y le firmaban un convenio a la cooperativa para hacer algo y nadie se preocupaba, nadie las ayudaba. Muchas cooperativas ni siquiera los ayudaban a tener los papeles en orden para estar en el registro de cooperativas provincial. ¿Y qué terminaba pasando? Bueno, el grueso de los proyectos fracasaban, pero no por falta de interés o no por falta de trabajo de los cooperativistas, sino por falta de acompañamiento del Estado provincial a esas cooperativas. No, es, es básico, no hicimos nada estrafalario, solamente acompañarlas en el proceso y ayudarlas con su trabajo. Tuvimos que convencer a las empresas que se presenten en las licitaciones, porque no se querían presentar a las licitaciones, y sobre todo tuvimos que cambiar el enfoque porque dada el mensaje que nos habían dado de la línea de infraestructura de que no iban a ejecutar proyectos en barrios provinciales, hablamos con el gobernador, sacó un decreto para que OPISU no solo sea un organismo que desarrollaba los proyectos para que los ejecute otro ministerio, sino transformarse en unidad ejecutora. Y ahí empezó la rueda. Recién ahí, cuando transformamos a OPISU en una unidad ejecutora, por decisión del gobernador, empezó a girar la rueda y empezamos a hacer obra. Bueno, yo ya hice un resumen general de todo lo que se hizo, muy general. Después los compañeros, las compañeras, Romina va a estar explicando con mucho más detalle. Pero como mensaje general, la verdad que sí, es muy dificultoso hacer obra pública, hacer programas de urbanización. Es carísimo, obviamente es carísimo, requiere de mucha inversión, de muchos fondos. En una provincia que tiene tantos barrios populares, 2.327, solo que entiendan que hoy nosotros solamente estamos actuando en el 10% de los barrios populares de la provincia. Y eso es un montón. Hace 4 años era 0. Las canillas de la Villa Itatí, las canillas comunitarias, era la única obra en ejecución. Hoy estamos haciendo un montón. Por suerte tenemos el fondeo de los bancos internacionales que nos han renovado porque se ha ejecutado, pero tenemos el problema de que el gobierno nacional nos está asfixiando financieramente. Hicimos un cálculo muy sencillo para saber cuál iba a ser el impacto del ajuste que nos está generando el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Eso tiene que ver con el recorte de las transferencias no automáticas que le hacía el gobierno nacional a la provincia hasta el año pasado para compensar en parte la falta de coparticipación o la inequitativa coparticipación que tiene la provincia, lo que nos va a impactar la caída de la coparticipación, de la recaudación nacional que impacta en nuestra coparticipación, y la caída de nuestra recaudación es aproximadamente 1 millón de millones de pesos que hoy el gobierno nacional y sus políticas le están quitando a la provincia de Buenos Aires, y eso obviamente son menos fondos para urbanizar barrios populares, menos fondos para salud, menos fondos para educación, menos fondos para seguridad. Nosotros estamos, por instrucción del gobernador, haciendo malabares, haciendo lo imposible para sostener las obras, como decía, las obras de OPISU, las 85 en ejecución, destinando el presupuesto con prioridades. Hemos tenido que dar de baja algunos programas muy innovadores que habíamos tenido hasta el año pasado por falta de recursos, pero hay una decisión muy clara del gobernador y un mandato popular del gobernador para el gobernador. Porque no es solo una cuestión de lo que decide el gobernador, sino que fundamentalmente lo que decidió el pueblo bonaerense. A diferencia de otras provincias, en la provincia de Buenos Aires nuestra fuerza política ganó las PASO, las elecciones generales y el balotaje. O sea que los bonaerenses no votaron ajuste, no votaron este programa económico, no votaron obra pública cero, no votaron la privatización de la educación pública, no votaron la privatización de la salud pública. Al contrario, la campaña de Axel fue reforzando todo lo que se había hecho. No sé si recuerdan el lema, era derecho al futuro, y era pelear por más derechos, afianzar los derechos que se habían logrado y pelear por más derechos. En eso estamos, en un contexto muy difícil, y además nos damos el lujo y la necesidad de articular con otras provincias, de articular, bueno, con ustedes, Juan, en esta discusión, en estos debates que estamos haciendo de urbanización, pero cooperar, articular en materia de seguridad con otras provincias, en materia de salud con otras provincias, y lo vamos a seguir haciendo.
ante la deserción absoluta del gobierno nacional, me parece, como dije al principio, que es natural y lógico, absolutamente lógico, que los pueblos de la Argentina, los pueblos de las provincias argentinas, se junten, discutan, debatan, se ayuden, colaboren, independientemente del color político que tengan los gobernadores, que tengan los intendentes. Me parece que son los pueblos los que quieren en este contexto trabajar en conjunto, articular y pelear por sus derechos, y pelear por sus derechos. Me parece que eso es básico, así que bueno, con este pequeño relato de lo que se hizo, después los compañeros, repito, van a contar un poco el proceso, las dificultades, los logros que hemos tenido. Queríamos participar de este debate, me parece que es un tema fundamental para lo que viene, fundamental para el futuro, que genera esperanza en los barrios populares, que genera muchísima esperanza. Tenemos que hacer eso, generar esperanza y generar una alternativa de gobierno. Lo que digo yo es porque siempre nos preguntan, bueno, pero Milei todavía tiene mucho acompañamiento o imagen positiva, bueno, en lo que se mide esto, imagen positiva, y nadie entiende bien por qué. Y yo creo que una de las razones por las cuales tiene todavía eventualmente esa imagen positiva es porque nadie ve una alternativa. Y esa alternativa hay que crearla. ¿Y cómo se crea? Haciendo política, discutiendo los temas de la gestión que son fundamentales, sin mezquindad, sin mirar quién se junta con quién. Juntémonos entre todos, no es un problema que yo estoy con Juan para el resto de los compañeros de la provincia de Santa Fe. Digo, están todos invitados a esta discusión, están todos invitados a este debate, están todos invitados a la reunión que después va a tener el gobernador con los distintos referentes de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Me parece que lo que hay que hacer hoy no es achicar, sino que ampliar, hay que ampliar. Me parece que ese es el mandato que nos ha dado el pueblo a nosotros. El pueblo peronista, por lo menos a nosotros, nos ha dado el mandato de ampliar, no de achicar. O sea que en eso estamos. Por eso lo venimos a venir a ver a Juan, por eso estamos recorriendo no solo la provincia de Buenos Aires, como hacemos por política y por nuestra gestión, sino que vamos a seguir recorriendo todas las provincias de la Argentina, porque hay que ampliar. Hay que ampliar y generar una alternativa de gobierno, una alternativa de futuro, una esperanza de futuro para el pueblo argentino. Así que bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras.